Mis amados hermanos, muy buenos días. Tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y les doy una cordial bienvenida a este estudio bíblico devocional. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Quiero agradecer de manera muy especial a todos ustedes quienes participan de esta jornada en la historia apasionante del libro de Génesis y puntualmente en la historia del padre de la fe, Abraham, nuestro padre Abraham. Bien, vamos en el transcurso de esta jornada en el capítulo 18. Acompáñeme por favor y nos acercamos al verso 16. Génesis capítulo 18, verso 16. Vamos a leer algunos de los versículos iniciales para entender hacia dónde nos lleva el mensaje en el día de hoy. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Recordemos que Abraham, estando en el encinar de Mamre, estando allí sentado frente a su tienda en pleno calor del día, después de la circuncisión y haber sido cambiado su nombre a Abraham y haber sido incorporado allí en la letra Hei del Dios Todopoderoso, entonces ahora Abraham es un nuevo hombre. Y más que un nuevo hombre pasa a ser amigo de Dios. Muy importante esta expresión, amigo de Dios, ya la vamos a ver en detalle. Estos varones, y aquí nos dice puntualmente, y los varones, estos ángeles que estaban allí, pues salieron después de haber recibido atención, hospedaje, alimento, compartieron un tiempo muy agradable en casa. Dios expresa a Abraham la promesa del hijo de Isaac. Viene la historia interesantísima de que Sara, estando allí en sus labores, en sus quehaceres de cocina, está atenta a la conversación y al escuchar esta promesa se ríe, mas no se ríe de la promesa. Muy importante esto, se ríe de su circunstancia humanamente hablando. Una mujer de edad avanzada, una mujer que evidentemente su cuerpo ya no estaba en condición de pasar por un proceso de embarazo. Así es que vemos cómo Dios la confronta frente a esta situación y le pregunta, ¿acaso hay algo imposible para Dios, Sara? Y esa es la pregunta que Dios nos hace cada vez que estamos frente a la incredulidad humanamente hablando. ¿Acaso hay algo imposible frente a esa adversidad, frente a ese problema, frente a esa crisis que estás pasando en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en tu economía, en tu salud? ¿Hay algo imposible para Dios? Los médicos podrán decirte, Sara, que eres una mujer estéril y que jamás tendrás hijos. Pero hoy he venido a tu casa a visitar a tu varón, a Abraham, mi amigo, y para confirmarte a través de él que evidentemente tu vientre será un vientre de vida y en el tiempo de la vida, subráyelo, en el tiempo de la vida aparecerá ese hijo de la promesa. Y en el verso 17 de Génesis capítulo 18, y Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones. Y Dios se hace esta pregunta, ¿encubriré a Abraham lo que voy a hacer? Y evidentemente aquí hay algo maravilloso, porque en esta pregunta que Dios se hace, nos aclara, nos presenta el vínculo de amistad. Encubriré a mi amigo lo que pienso hacer en esta ciudad de Sodoma. En este momento vemos que ya los ángeles han salido en dirección a Sodoma. Ellos llevan ya una tarea determinada. Dice la palabra que el clamor en Sodoma había subido ya a los oídos, y cuando hablo de oídos estamos hablando espiritualmente, a los oídos de Dios, de tal manera que ya se conocía con claridad todo el pecado que había allí. Y allí hay algo muy importante. ¿Quiénes presentaban ese clamor ante Dios? ¿Quiénes clamaban y gemían para que ese pecado fuera erradicado? Lo que nos indica este texto es que evidentemente allí en la ciudad de Sodoma habían algunos justos, algunos creyentes que clamaban a Dios su misericordia. Entonces, mientras Abraham acompaña a Jehová, a Dios, a
al momento de despedirlo, los ángeles salen, Abraham muy gentilmente sale con ellos, los ángeles van hacia Sodoma, Yahweh se queda en ese momento con Abraham y están en un diálogo de amigos. Y en este diálogo de amigos, entonces, Dios le presenta la situación de lo que va a pasar en aquella ciudad. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, recordemos lo que vimos en unos en estudios anteriores, cuando vimos el diluvio. El pecado y la maldad de los hombres en la tierra era alta, era inmensamente grande en su corazón y en su mente. Pues aquí estamos a una situación muy similar. Entonces dice el Señor: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. En el verso 20 y 21. El corazón de Dios, entonces, mis amados hermanos, aquí hay algo importantísimo. Nos habla de que Dios tenía en su corazón, repito, espiritualmente hablando, Dios tenía en su corazón una intención respecto de Lot, el sobrino de Abraham. Recordemos que en algún camino en la historia de Abraham y de su sobrino Lot, ellos se separan en las llanuras a raíz o como consecuencia de las diferencias y las circunstancias adversas entre los pastores de sus rebaños. Así es que Abraham, en una posición de hombre creyente, le dice a su amado sobrino: escoge el lugar hacia donde tú vas, y al lugar hacia donde tú vas yo iré en el sentido totalmente contrario. Por lo tanto, vemos cómo evidentemente Lot mira hacia el lugar de Sodoma, los ríos, las llanuras, el verde que había en aquel lugar, y evidentemente él escoge ese lugar sabiendo que allí tendría todas las comodidades posibles. Y Dios, a través de Abraham, permite que él vaya en dirección totalmente contraria, hacia los desiertos, hacia la zona montañosa, hacia las tierras áridas. Por eso el mensaje que estamos trayendo en estos días es que no puedes ver con tus ojos humanamente hablando, porque si lo ves con tus ojos y en tu mentalidad de hombre, buscarás la comodidad, buscarás el lujo, buscarás las posesiones, las posiciones, buscarás el reconocimiento de los hombres, buscarás el rating, posiblemente todos los deleites que el mundo te ofrezca. Y esa fue precisamente la decisión de Lot. Mientras que Abraham va en sentido contrario, sabiendo y creyendo en su corazón, evidentemente, que al lugar a donde él fuere, Dios lo bendeciría, porque era la promesa que había: yo te bendeciré, y en cualquier lugar donde él estuviere, igualmente él sería absolutamente prosperado. Ahora bien, aquí hay algo muy interesante, y es ¿qué busca Dios entonces en esta visita a la tienda de Abraham? Número uno, entregar la promesa, que ya la promesa ya la había anunciado: haré de ti una nación grande y te multiplicaré y tu descendencia será grande. Es decir, aquí básicamente la visita tiene como propósito abrir el corazón de Sara, el vientre de Sara, para que en el tiempo de la vida esa promesa tenga cumplimiento. Pero el segundo aspecto importante que vamos a ver en el capítulo 18 y en el capítulo 19, cerrando esta historia, es cómo el Señor anuncia a Abraham, su amigo, lo que va a ser la decisión que ha tomado respecto de Sodoma. Aunque en esta conversación de amigos entre Abraham y Yahweh no se pronuncia absolutamente, según lo que vemos en los textos, en estos pasuk, en estos versículos, no vemos de ninguna manera que ni el uno ni el otro mencionen para nada en absoluto el nombre de Lot. No hay duda que intrínsecamente en la conversación, tanto el uno como el otro tenían en su corazón a Lot. Esto es muy interesante. Pero al mencionar esta situación nos damos cuenta que evidentemente lo que Dios buscaba en esta situación frente a Abraham ahora era encontrar la semilla, diga conmigo, la semilla de un intercesor. Y es Abraham precisamente en el capítulo 18 el primer intercesor de la tierra,
Observen que no pasó con Abraham cuando Dios anunció, con Noé. Cuando Dios anunció a Noé que iba a destruir la tierra, nunca jamás Noé intercedió en favor de. Él simplemente obedeció, construye un arca, entra tú y tu familia y se acabó. Pero aquí en el capítulo 18 de Génesis vemos por primera vez a Dios en una conversación de amigos con Abraham, presentándole la situación que estaba viviendo esta ciudad de Sodoma, Gomorra, y es allí precisamente donde él nos habla de un intercesor. Y empieza esta historia, esta conversación extraordinaria. Señor, pero si hubiesen tantos justos en aquella ciudad, si hubiesen 50 justos, Señor, tú que eres el Dios de justicia, aún así determinarías la ciudad. Qué importante. ¿Y por qué es importante esta conversación? Porque no se trata de que Abraham incida o cambie la decisión de Dios. Se trata de que Abraham, ahora después de todo el proceso que ha vivido en su vida, ahora su corazón es absolutamente el corazón de Dios. Es el amigo de Dios. Si hay una palabra con la cual podríamos describir a Abraham en todo el texto bíblico, por supuesto el padre de la fe, esa emuná sobrenatural, si hay otra palabra distinta a esta de fe en la que podamos describir a Abraham, nuestro padre Abraham, es sin lugar a dudas el amor. El amor en todo el sentido de la palabra. En todo cuanto hacemos, Abraham nos muestra a través de todos sus actos el amor de Dios reflejado en él. Así es que este primer intercesor empieza una batalla, entre comillas la palabra batalla, frente a Dios, haciendo referencia indirectamente a su sobrino Lot. Señor, y si hubiesen tantos. Y aquí hay algo que no quiero pasar por alto, mis amados hermanos. Acompáñenme un momento, por favor, al libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, libro de Romanos en el capítulo 8 y en el verso 34, repito el texto bíblico para los hermanos que me piden, repita el texto bíblico, por favor, con mucho gusto. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 34, léalo conmigo, dice la palabra: ¿quién es el que te condenará? Aquí hay una pregunta. Yeshua es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Quiero resaltar aquí la palabra interceder, porque en el primer propósito de Dios visitando la casa de Abraham fue primero confirmar la promesa del nacimiento de Abraham y número 2, ante la situación de Gomorra, hacer de Abraham ahora un hombre intercesor. Cuando Dios le plantea la situación prevista para esta ciudad, empieza, repito, ese diálogo de amigos entre el cual Abraham intercede. Pero atención, no es que Abraham interceda por la ciudad de Sodoma como esta ciudad de pecado. Abraham intercede, hay que leer muy claramente el texto. Abraham intercede por los justos, por la justicia. Si eres tú el Dios de justicia, si eres tú el Dios justo, ¿destruirías esa ciudad aún sabiendo que allí hay justos? Entonces encontramos ese famoso dicho popular que dice: justos pagan justos por inocentes, o justos por culpables, algo así. Justos. Señor, yo estoy intercediendo es por aquellos justos, pero intrínsecamente en su corazón Abraham estaba intercediendo evidentemente ¿por quién? Por su sobrino Lot. Y este es el punto interesante que debemos resaltar. Aquí mismo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el libro de los Hebreos, acompáñenme por favor al libro de los Hebreos. Y aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7 de los Hebreos, en el verso 25, observen ahora que encontramos en este texto. Hebreos capítulo 7, verso 25 dice: por lo cual pude también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Hebreos capítulo 7, verso 25, acercándose a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué quise mencionar este texto, estos dos textos de Romanos y de Hebreos? Porque evidentemente la función número 2 o la tarea que Dios llevaba al presentarse en la casa de Abraham era hacer de él ahora un hombre intercesor. Por favor, dígalo conmigo, un hombre intercesor. Y hay algo muy importante que también quiero resaltar. En esta historia que nosotros estamos desarrollando, vemos cómo en el libro de Isaías, en el capítulo 41 y en el verso 18, Isaías, por favor, tome atenta nota de este texto bíblico. Isaías capítulo 41, verso 8, léalo en casa, por favor. Allí nos habla de cómo Dios entiende, reconoce que Abraham le ama, mi amigo Abraham. Este es un punto muy importante que quiero que usted tenga presente. Ahora, indudablemente, Dios, Yahweh, se presenta en esta tienda no para comer o para tener una delicia de invitación o cosa por el estilo, repito, sino que su primera prioridad era buscar un intercesor. Y vemos cómo Abraham empieza a interceder por los justos, y dentro de esos justos su preocupación número 1 era entender que Lot y su familia estaban precisamente allí. Cuando se levantó entonces Dios de esa tienda y sale, allí se presenta un momento extraordinario de conversación. Y en esa conversación, entonces el Señor pregunta: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si aún han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Aquí, en ninguna manera, observen este diálogo, repito, aparece el nombre de Lot. Absolutamente para nada. ¿Esto en qué lugar se sucede? En Hebrón. Y atención, para poder tener esa comunión de intercesión con Dios, para poder interceder con Dios, voy a utilizar una palabra un poco fuerte, espero que usted me la reciba entendiendo lo que quiero significar. Cuando Abraham habla con Dios y le dice: ¿no eres acaso tú el Dios justo? Si hay justos en aquella ciudad, aún así la destruirás. Y empiezan en una cifra de 50, luego aparecen 45, luego 30, luego 20, y llegan a un punto en el que definitivamente en 6 ocasiones Abraham habla con Dios y con toda humildad, con todo amor, con todo respeto, con honra, con sumisión, con aprecio, le habla a Dios en un mensaje, en un lenguaje tan absolutamente reverente, que Dios permite que él le siga haciendo esa propuesta. Y si fuesen 20, Señor, aún, si fuesen 10, Señor. Y llegaron hasta este punto, hasta 10. ¿Esto dónde se sucede? Precisamente en Hebrón. Y Hebrón traduce o significa comunión, koinonía, el compartir esta experiencia maravillosa. Así es que la intercesión es algo íntimo. Por favor, preste atención a esta observación. La intercesión, para todos los hombres y mujeres intercesores en las congregaciones, intercesión no es dar 3 gritos o 4 gritos o zapatear o hacer escándalos si estamos intercediendo. No. La intercesión debe tener claridad usted, mi amado hermano, que el primer punto por el cual un intercesor intercede es porque ha habido una visitación de Dios a su vida y Dios le ha presentado una situación que va a suceder, para lo cual Él quiere que tú intercedas por ella. Vemos que ante la situación de Sodoma, Dios le comenta a su amigo Abraham lo que va a suceder. Y de manera indirecta, tanto el uno como el otro saben que en esa ciudad hay un familiar de Lot, que es quien precisamente Lot. De tal manera que en esta situación, por favor, acompáñeme al libro de Génesis en el capítulo 19. Libro de Génesis capítulo 19. Con este texto bíblico le estoy dando respuesta a mis hermanos de ICI, Iglesia Cristiana Integral, respecto a una pregunta que formulé para ellos. En el libro de Génesis, en el capítulo 19, de por sí muchísimas gracias porque las respuestas estuvieron muy acertadas, pero siempre que me den una respuesta con respecto a una pregunta bíblica, por favor contéstemela con una cita bíblica, porque escrito está. Fue excelente la respuesta. ¿Por qué Dios permitió que Lot saliera? ¿Por qué Dios no permitió que Lot fuera consumido con aquel fuego? Pues bien, Génesis capítulo 19,
verso 29. Léala conmigo, por favor. Génesis capítulo 19, verso 29, dice así la palabra. Así, cuando destruyó Yahweh las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Amén. ¿Por qué entonces Dios permitió que Lot saliera con su familia? Dice puntualmente el verso 29 de Génesis capítulo 19, subráyelo por favor, porque Dios se acordó de la intercesión de Abraham. Qué belleza esta palabra. Observen que aquí no dice que Dios se acordó de Lot, porque Lot había tenido o tiene una historia, y voy a usar una palabra entre comillas, es una historia bastante negativa. Lot sale de Ur de los Caldeos, viene de una historia de idolatría, al igual que Abraham. Sale junto con su abuelo Tare, van hasta una tierra en dirección a Canaán, se detienen a la mitad del camino en Aram. Allí muere Tare, su abuelo, así es que Abraham ahora toma la decisión de continuar la ruta hacia Canaán, y allí Lot dice a su tío, su tío padre, prácticamente es un hijo adoptivo porque Nacor, el hijo de Lot, había fallecido. Allí vemos cómo Lot le dice a Abraham le dice, iré contigo, pero no le dice, iré contigo porque creo en tu Dios, porque yo sé que tú tienes un Dios grande, poderoso. Le dice, iré contigo porque te puedo cuidar. Y caminó Lot en compañía de su tío Abraham por muchos lugares, y dice la Biblia que Lot había sido aún enriquecido en gran manera estando en la compañía de su tío Abraham. Sin embargo, llegó un momento en esta historia en la que ellos se dividen, lo estaba mencionando hace un momento, se separan, y Lot toma dirección hacia aquel lugar, hacia Sodoma. Esta aplicación, veámosla en el sentido práctico en la vida de hoy. Muchos son los creyentes en la vida de la iglesia, muchos los llamados, pocos los comprometidos. Y es exactamente la historia apasionante que estamos viendo hoy en esta narrativa de la historia de Lot. Lot ve lo que el mundo le ofrece, las comodidades, los beneplácitos, el mundo, y él va en esa dirección. Aquí hay algo muy interesante. Lot vive su vida en Sodoma, entre comillas, es un justo por su vínculo familiar, es un justo, entre comillas, si me permiten la expresión, es un justo apartado, es un justo separado, es un justo derrotado. Es decir, sin lugar a dudas, en el tiempo en el cual Lot transcurrió su vida junto con Abraham, evidentemente Lot fue testigo de ver la grandeza de Dios al lado de su tío. Evidentemente Lot vio cómo Abraham, su tío, aún con solo 318 hombres, invadió los ejércitos enemigos y logró rescatarlo de aquella circunstancia. No nos narra propiamente el texto bíblico que Lot haya sido un hombre agradecido con su tío, pero evidentemente nos muestra el amor del padre Abraham por su sobrino. Esto para concluir cómo definitivamente Lot conocía de la grandeza del Dios de Abraham. Es importante este texto, pero sin embargo, en medio de esa grandeza, él prefirió las condiciones que el mundo le ofrecía, las comodidades del mundo. Ahora, surgía una pregunta interesante. ¿Cómo de la ciudad que uno de ellos es precisamente el Padre eterno, entonces que tu siervo te pueda atender? Esta atención de siervo, de servir, de humildad, de postración. Lot era un hombre reconocido en esta ciudad, porque sentarse a la puerta de la entrada de la ciudad no era una posición para cualquier persona, y menos en una condición como esta de pecado. Por lo tanto, si llegan hasta este ejemplo muy breve y llegan hasta su casa, pero no lleguen sus pies y sean atendidos, como está, usted recordará la historia, léala por favor, los habitantes, a mis huéspedes, no Lot en este momento en su intención humana, que él y su familia salieran de este lugar antes de que la ciudad hubiese sido destruida. Allí vamos en el capítulo 19.
les dejo como tarea, por favor, léalo y escudriña bien este capítulo 19, porque la historia maravillosa que estamos viendo allí nos muestra hoy a cuántos justos que hoy creen y son creyentes se apartan del propósito de Dios, se dejan llevar por el Sodoma y viven allí en esa condición de ciudad del pecado. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio bíblico devocional en el día de hoy. Gracias por sus mensajes. Gracias por compartir el video. Shalom, muy buen día. Bendiciones.